Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Quería compartir contigo un texto que está en Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que en estos tiempos hay mucha religiosidad, hay mucha gente que habla de Dios, hay mucho interés también en personas que quieren entender la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que con esta pandemia que ha habido se ha despertado un interés de la gente de buscar a Dios. Bueno, yo creo que a veces tienen que pasar cosas de ese tipo como para que la gente se dé cuenta de que Dios está de por medio. Dios es el que determina nuestra estancia en este mundo. Dios es el que determina tu tiempo de existencia aquí en la tierra. Y creo que esta pandemia ha hecho que mucha gente se acerque a Dios, a buscarlo sinceramente. Bueno, también hay quienes han buscado a Dios solamente para una sanidad, recuperarse de la enfermedad. Y también ha habido otro tipo de reacciones, ¿no? Porque hay personas que más bien creo que se han endurecido más y se han vuelto más escépticos en relación a Dios, porque quizá perdieron un familiar, perdieron un amigo, se decepcionaron de Dios. Es como me dijo alguien una vez, yo estoy decepcionado de Dios, porque tuvo una mala experiencia seguramente y bueno, no salieron las cosas como él pensaba. Pero tú sabes que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Si a veces Dios no permite que salga algo, es porque Él debe tener alguna razón. Quizás está probando tu fe, está probando tu paciencia, quizás quiere pulir tu carácter, quiere hacer algo en tu vida, pero nosotros no lo entendemos así, nosotros queremos ver ya resultados en lo que le estamos pidiendo a Dios. Y si tú lo ves desde tu propia óptica, desde tu propia perspectiva, pues te vas a frustrar. Pero si lo ves desde la perspectiva de Dios, si entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, pues yo te aseguro que tu manera de pensar va a ser diferente. Y cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, significa de que hay mucha gente que simpatiza con Dios, que cree en Dios, que hasta invoca el nombre de Dios, que seguramente leen la Biblia y van a la iglesia, pero ¿eso es todo? Yo creo que no hay mucha diferencia, porque hasta los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Y para que te diferencies tú de los demonios, es que tienes que hacer caso a lo que sigue la siguiente cláusula de ese versículo, cuando dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está la diferencia, porque todo el mundo dice que cree en Dios, todo el mundo dice que invoca a Dios, tú hablas con la gente y te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo rezo a Dios. Bueno, hay quienes te van a decir, yo rezo a la Virgen, yo rezo a los santos, yo tengo mi estampita, mi crucecita, me arrodillo ante Santa Rosa, ante Fray Martín, qué sé yo. Bueno, yo no voy a entrar a discutir eso, pero más que todo eso, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la fe tiene que ser dirigida solo a una persona que es Dios. Y el único intercesor o intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No existe otro. Ya que los hombres se han inventado otros intermediarios y es cosa de ellos, pero la Biblia solamente acepta uno, porque la Biblia dice que solo hay un camino para llegar al cielo, que es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, partiendo de esa premisa de que la salvación viene por medio de Cristo y solamente Cristo es el único camino, lo otro sería pues que tengo que ajustarme a su voluntad, tengo que hacer lo que Él quiere o lo que Él dice que yo debo hacer, ¿no? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si tú dices que amas a Dios, amas a Cristo, te identificas con Él, entonces yo entiendo que tú debes leer la Biblia, debes leer los evangelios, bueno, debes leer toda la Biblia, porque toda la Biblia es cristocéntrica, y debes hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. Tú tienes que ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, porque un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de un maestro, es alguien que está bajo una disciplina,
es la disciplina que el Señor nos ha dado y que son justamente los principios del reino de Dios que tenemos que aplicarlos en nuestras vidas. Si tú no entiendes eso y tú no te ajustas a la voluntad de Dios y haces lo contrario a la voluntad de Dios y vas haciendo cosas que no le agradan a Dios. Mira, por más que tú digas yo amo a Dios, yo invoco a Dios, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo pertenezco a tal denominación, a tal iglesia, eso no te va a servir de nada, porque creo que la consecuencia de una verdadera conversión, de una verdadera entrega del corazón a Cristo Jesús, es que la persona que se convirtió obedece, está dispuesto a obedecer a Dios, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y yo te aseguro, mi querido amigo, mi querido hermano, que en las iglesias nuestras hay mucha gente que no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Se han fabricado un Dios en su propia mente o se han moldeado un Dios semejante a Cristo. Es una ilusión, es una fantasía que tiene, pero que es un Dios que no impacta sus vidas para nada, porque siguen haciendo lo malo, siguen pecando, siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y tú te vas a dar cuenta, pues hermano, que ese tipo de fe no prospera. Es una fe impotente, es una fe que no tiene poder. La verdadera fe en Cristo transforma vidas. La verdadera fe en Cristo lleva al hombre a un cambio de 180 grados de su vida, porque ese hombre iba antes por el camino de pecado, ahora está yendo por el camino de santidad. Es alguien que está dispuesto a llenar su vida de Dios, obedecer a Dios y darlo todo por Dios, porque entendió el sacrificio de Cristo, entendió que Cristo murió por su vida y él también está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y de eso tenemos muchos ejemplos de hombres que dieron su vida por Cristo y fueron los mártires que se registran en la historia de la iglesia, hombres que han dejado un gran legado a la iglesia, que prefirieron morir antes que traicionar a Cristo, antes que ir en contra de la voluntad del Señor. No estamos viviendo esos tiempos de persecución, gracias a Dios, por lo menos en nuestro país no, pero sé que en otros lugares del mundo muchos cristianos están sufriendo y están siendo perseguidos por su fe. Mi querido amigo, mi querido hermano, especialmente tú, hermano, que me estás escuchando y que estás dentro de la iglesia y que dices que amas a Dios y crees en Dios, pues haz la voluntad de Dios. Entiende la voluntad de Dios para tu vida, entiende que Dios tiene un propósito, un plan para tu vida, ejecútalo, permite que Dios cumpla ese propósito en ti y esfuérzate cada día por andar de acuerdo a esa voluntad perfecta, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y yo espero que sea así. Que Dios te bendiga.